En la asignatura de lectura y escritura especializada, la clase de hoy, 11 de septiembre de la semana número 23, tenemos como objetivo crear una introducción de un texto especializado a partir de lineamientos dados, comprendiendo que la escritura de dicho texto permite la construcción de conocimientos nuevos. Es decir, que esta semana nosotros nos vamos a enfocar en cómo escribir de forma correcta una introducción. Y para comenzar, necesitamos tener claro nuestros intereses, porque la actividad de esta semana es, cierto, escribir una introducción a un trabajo. Ustedes van a escoger el tema que quieren trabajar y en relación, cierto, a algún tema que sea de interés de ustedes, y vamos a hacer solo la introducción para un trabajo especializado, para un texto especializado en donde ustedes van a desarrollar este tema que es de su interés. Entonces, piensen mientras cuáles son sus intereses, qué les llama la atención. A lo mejor es deporte, cine, ciencias, tecnología, literatura. Idealmente, vayan pensando más o menos sobre qué podrían trabajar. Y para ello, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener claro es la definición o qué es una introducción. En simples palabras, a partir de sus nociones, ¿qué podría ser una introducción? Una de las tareas más difíciles cuando nos enfrentamos a la escritura es dar inicio a nuestro texto. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo partir mi texto? ¿Qué debo decir en primer lugar? ¿Cómo puedo atraer la atención de mis lectores? A pesar de los diferentes propósitos de los textos que escribimos, a diario, hacer una revisión bibliográfica de un concepto, presentar el análisis de un tema o objeto, reportar un procedimiento, entre otros muchos. Todos ellos debieran contar con una sección inicial con funciones relativamente estables. Y este recurso es, cierto, la introducción. Pero, ¿qué es la introducción y para qué sirve? La introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. Su función es ofrecer al lector una panorámica respecto a la totalidad del escrito. En otras palabras, la introducción es un punto de orientación que le indica al lector hacia dónde se dirige el texto que está a punto de leer. Y la introducción, cierto, debiera tener cierta organización, como por ejemplo el describir el tema, reportar cierto lo que es el conocimiento, proponer las preguntas y objetivos, anticipar la organización interna. Y es eso lo que vamos a ver ahora. En cuanto a la estructura de la introducción, lo primero que vamos a tener es el contexto. ¿Y cuál va a ser nuestra pregunta orientadora? ¿Cuál es el tema y por qué se hace este trabajo, cierto? Esta investigación. Vamos a ver una ilustración, ¿cierto? De lo que es la ilustración, una introducción, perdón, un ejemplo. Los espectadores de teatro en Chile. Y comenzamos, ¿cierto? Con la introducción como tal. ¿Cuántas personas van al teatro en Chile? Pocas. Si nos detenemos en la última década, donde el 5% de los chilenos va al teatro regularmente, por esto solo en los 3 últimos meses se han cerrado 5 salas por ausencia de público. Si cruzamos la cordillera y analizamos la situación de teatro en Argentina, encontramos que en el mismo tiempo, 2006 a 2016, la asistencia ha aumentado en 35% y el número de salas se ha duplicado en Buenos Aires. ¿Qué hacemos mal en Santiago y que la gente no asista al teatro? El presente informe da cuenta de un estudio realizado en Santiago durante 8 meses y registra las preferencias, las edades, las procedencias, género y frecuencias de quienes asistan al teatro universitario e independiente para responder a interrogantes como ¿por qué van? ¿Quiénes? ¿Qué prefieren observar? En este bosquejo, cierto, de ilustración, se nos ha presentado el tema, el contexto, ¿cierto? La situación, el tema como tal y por qué se está haciendo esta investigación. El siguiente punto es la relevancia, cuáles son los objetivos y cuáles son los aportes del tema.
El objetivo general del estudio señalado es desarrollar un perfil del espectador de teatro en Chile en comparación con Buenos Aires. Y ahora, ¿cuál es el aporte? El estudio nos permitirá diseñar políticas culturales para generar nuevos públicos. Ya tenemos cierto lo que es la contextualización como tal, el tema, por qué se está haciendo esta investigación, cuáles van a ser nuestros objetivos dentro del trabajo, cierto, que se va a presentar y cuál es el aporte de este tema. El mapeo viene a ser guiado por tres interrogantes. ¿Cómo está presentada la información? ¿Cuánta información desarrollaré sobre el tema? Y cómo organizaré el desarrollo de la información. La primera parte del informe presenta información estadística levantada en encuestas y entrevistas A. Y aquí, cierto, se debiese completar. La segunda, cuánta información desarrollaré. La segunda muestra los resultados obtenidos de la aplicación del mismo procedimiento en Buenos Aires. Y ciertamente continúa, ¿cierto? La tercera establece una comparación entre las dos capitales en relación a la cantidad de gente que asiste, la oferta y la cantidad de salas. Por último, la cuarta parte entrega las conclusiones a las que se arribó después de hacer el informe. Si ustedes se dan cuenta y analizamos, ¿cierto?, lo que tenemos aquí, cómo está presentada la información mediante estadísticas, ¿cierto? ¿Cuánta información desarrollaré? Lo que es el análisis a través de encuestas y entrevistas, tanto en Santiago como en Buenos Aires, además de la comparación entre ambos en relación a cantidad de gente que asiste, la oferta, ¿cierto? Y la cantidad de salas, y cómo lo organizó en 4 secuencias. La primera parte, información estadística, la segunda, los resultados, la tercera, la comparación y la cuarta parte, las conclusiones. Si ustedes se fijan, tenemos, volvamos atrás, la especificación del tema, qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, los aportes, ¿cierto?, que se pretende lograr en el fondo y lo que es el mapeo de la información, cómo fue presentada, cuánta información va a desarrollar y cómo se va a organizar dentro de la presentación. Ustedes, cuando comiencen a hacer la introducción al texto, al trabajo, ¿cierto?, que van a hacer, lo primero que tienen que tener claro es el tema que quieren desarrollar, desde qué punto de vista lo van a hacer, cuáles van a ser sus objetivos y qué pretenden lograr. Y luego lo van organizando. No van a hacer el trabajo completo, solo la introducción, de acuerdo, ¿cierto?, a estos lineamientos que tenemos en estas dos diapositivas, donde se señala guía de proceso, contexto, relevancia y mapeo. Es eso lo que ustedes, deben considerar para redactar la introducción a un trabajo de construcción de texto especializado. Piensan, ¿cierto?, que hicieron quizás una investigación con respecto a un tema y lo especifican mediante esta introducción que deben realizar. Ahora bien, muchas veces cuando construimos introducciones y textos en general, nos vamos a centrar en las introducciones porque es el trabajo de esta semana. Usamos expresiones muy ambiciosas, como por ejemplo, profundizaremos a cabalidad, el lector entenderá completamente, la razón es. ¿Cómo podemos mejorar estas expresiones que son demasiado ambiciosas en cuanto a la amplitud, ¿cierto?, de y la cantidad de información que están abarcando? Es acotarla aún más. Se intentará comprender, se efectuará una aproximación. Una de las razones podría estar relacionada con, si ustedes se fijan, ya no es tan amplio, ya no es completamente, sino que se toma solo una parte. Otra problemática es incluir demasiado desarrollo. Y dentro, cierto, de lo que es la introducción, se especifica demasiada información correspondiente a lo que es el cuerpo investigativo como tal. ¿Cómo mejoramos esto? Incluyendo solo las ideas centrales, alusiones, cierto, y elementos panorámicos, es decir, desde lo que es la generalidad. Otro problema es objetivos formulados solo abordando, el qué vamos a hacer. Y
se olvidan del para, usar verbos muy amplios o no medibles, pensar en las posibles soluciones. ¿Cómo se mejora esto? Pensar, proponer soluciones para, considerar la fórmula verbo, que y para. Es decir, que el verbo no es qué vamos a hacer solamente, sino que es la solución como tal. Recuerden, verbo, que y para. Volvamos al ejemplo anterior para que lo puedan ver. Aquí tenemos el objetivo. El objetivo general del estudio señalado es desarrollar un perfil del espectador del teatro en Chile en comparación con Buenos Aires. Si ustedes se fijan, me he avanzado mucho, aquí se olvidaron, ¿cierto?, de el entregar una solución concreta y rápida ahora, sino que tenemos el verbo y el que acompañado del para. Debemos incluir el qué vamos a hacer, pero también el para qué. Títulos poco descriptivos del contenido. Solo se anuncia el tema y no se relaciona con las ideas. ¿Cómo lo mejoramos? Tomando en cuenta el objetivo de estudio y que sea específico. Y el último problema es la falta de sinónimos o uso de correferencias. Se anuncia el tema muchas veces, repetición de las mismas palabras, pobreza de vocabulario. ¿Cómo se mejora? Conectores, uso de pronombres, correferencia anafórica y catafórica, es decir, a elementos que están dentro del texto y elementos que se deben deducir. Una vez que ustedes tengan listo, esquematizada la introducción que van a redactar, vamos a hacer el proceso de metacognición. Ustedes en sus casas, ¿cierto? Piensan, una vez que redactaron ya la introducción, ¿lograron adquirir mayor conocimiento sobre el tema seleccionado gracias a su proceso de escritura? ¿O aún no logran descubrir la importancia y la trascendencia de lo que es la introducción como tal? Esta pregunta hay que responderla posterior a la creación de la introducción. El desafío de esta semana, todas las semanas vamos cambiando un poco, es en relación a lo que es el lenguaje como tal y es un trabalenguas, el cual ustedes van a decir en el horario de clases que es hoy viernes de 10:05 a 10:35. Participen de la clase, cualquier duda que tengan, la plantean, ¿cierto?, en este horario que vamos a tener vía Skype. No se queden con las dudas. Nos vemos entonces a las 10:05. Que estén bien.